Yo pregunto una cosa, tengo carcinoma ductal, mama izquierda, grado 2. No quise hacerme quimio, decidí quedarme así. Ya hace un año que me diagnosticaron la enfermedad. Veo a cada rato su explicación y me guío por esas explicaciones. Ahora mi pregunta es, mi seno está secando, pero tengo úlceras y me duele a veces el brazo izquierdo y se me inflama. ¿Qué puedo hacer? Porque se me pone duro y me duele. Bueno, si vos llegaste a un carcinoma ductal en la mama izquierda, desde esta mirada biológica, sí o sí tuviste que haber vivido un conflicto biológico de separación, de haber sentido que te arrancaban a alguien del pecho, de querer separarte y no poder, o que te separaste de alguien de manera muy brusca, de una manera muy intensa, ¿sí? Porque la mama tenemos que entender que es el órgano que está asociado al nido, representa el sustento, el contacto, la conexión con la cría, con alguien importante para nosotros. ¿M? Entonces, lo primero es identificar el DHS, ese momento exacto, inesperado, dramático y vivido en aislamiento, que lo viviste con una carga emocional también, donde en algún momento se activó ese programa biológico, ¿sí? Si es en la mama izquierda y sos diestra, seguramente el conflicto biológico está asociado a un hijo, hija o madre. ¿M? Pero después es clave observar si hoy en día estás teniendo pequeñas recaídas en el conflicto o si seguís conectada a rieles, a esos disparadores o a esas conexiones inconscientes con el evento que desencadenó la adaptación biológica a través de alguno de tus sentidos, que de alguna manera vuelven a poner en el mismo estado a la persona sin que se dé cuenta. Ahora bien, con respecto a lo que estás sintiendo, que el seno se endurece, que duele o hay inflamación y aparecen úlceras, eso puede tener sentido dentro de una fase de reparación. Si estás, el cuerpo se está reparando, el tejido se está reparando, se está reconstituyendo, hay edema, hay aumento de la actividad celular y el cuerpo necesita drenar y eliminar y acomodar todo lo que se modificó y todo lo que se alteró durante la fase de adaptación, ¿sí? Por eso muchas veces aparecen ulceraciones, justamente como parte de ese proceso biológico reparativo y reconstitutivo del tejido, donde el organismo busca liberar tensión, drenar fluidos, o resolver ese tejido que estuvo implicado en el conflicto. ¿Está? Por eso puede doler, puede molestar, sí, eso es verdad, pero lo más importante es entender que no se trata de esperar o no hacer nada, sino de trabajar activamente en resolver ese conflicto biológico, no tener miedo, en cambiar la percepción, en trabajar sobre tu programación, en modificar esa programación inconsciente para que tu psique deje de interpretar la realidad como una amenaza, como esa realidad que interpreta que la separación es peligrosa para vos, porque mientras eso no cambie, el cuerpo a veces puede seguir entrando y saliendo del mismo programa y a veces la fase reparativa se hace muy larga. ¿Está? Es un proceso que, por supuesto, que requiere de toma de conciencia, de responsabilidad, de acompañamiento, de paciencia, ¿sí? De confianza en tu cuerpo, para realmente poder salir de ese ciclo y permitir que el cuerpo complete la reparación como tiene que ser. Pero bueno, hay que considerar que por lo general la fase reparativa o resolutiva es proporcional a la masa conflictual, y esa masa conflictual está determinada por la intensidad del conflicto biológico que viviste y por el tiempo que estuviste en esa fase de adaptación o en esa fase de estrés, o en esa actividad, digamos, adaptativa, que en algunos casos hay personas que están muchísimo tiempo metidas en el conflicto y a veces ese conflicto puede ser muy intenso, por lo tanto después la fase de reparación es proporcional a esas características de la fase de estrés. ¿Está? Por eso que tenés que tener conciencia de todo esto,
estar segura, tranquila y confiar en este proceso, para que el cuerpo, digamos, para acompañar al cuerpo y el cuerpo termine de hacer la propia terapia biológica, porque el cuerpo ya sabe cómo reparar, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es saber cómo acompañarlo, ¿está?